El aire denso y húmedo olía a tierra mojada y pino. Un silencio tan profundo que resonaba en los oídos, roto solo por el susurro incesante del viento entre las hojas de los imponentes pinos. En medio de ese bosque casi impenetrable, una figura solitaria se movía con la agilidad de un gato montés, un joven indio con la piel bronceada por el sol y el cabello negro azabache recogido en una larga trenza. Llevaba un atuendo sencillo pero práctico, pantalones de cuero gastados, una camisa de algodón descolorida y una manta de lana gruesa atada a la cintura. Su mirada intensa y preocupada estaba fija en el sendero que se perdía entre la densa vegetación. Su hermana, la pequeña Nala, yacía enferma en su humilde hogar, una pequeña cabaña de madera en las afueras de su tribu. La enfermedad la consumía lentamente, un mal desconocido que incluso los chamanes más ancianos no podían curar. Solo una cosa podría salvarla, la legendaria cura del venado espíritu, una criatura mítica que, según la leyenda, habitaba en el corazón mismo de este bosque encantado. Una búsqueda desesperada, una carrera contra el tiempo que se iniciaba entre la espesura. El bosque se cerraba a su alrededor, una maraña de árboles centenarios que parecían susurrar secretos oscuros. Las ramas, retorcidas y amenazantes, se entrelazaban como brazos esqueléticos, creando un laberinto natural que absorbía la luz del sol. Aire se volvía más frío, más pesado, con un aroma a musgo húmedo y tierra oscura. El joven sentía una punzada de miedo, pero la imagen de Nala, pálida y débil, lo impulsaba hacia adelante, su corazón latiendo como un tambor marcial. Sabía que el camino sería largo y peligroso. Se enfrentaría a criaturas desconocidas, a trampas naturales y a la misma magia oscura del bosque, pero no podía darse el lujo de dudar. La vida de su hermana dependía de él, de su valentía, de su habilidad para superar todos los obstáculos que se le presentaran. Su corazón, aunque lleno de miedo, latía con una esperanza feroz, una llama que se negaba a extinguirse en la oscuridad del bosque. La pequeña Nala, apenas una niña, jadeaba entre espasmos de tos seca que le rascaban la garganta como garras afiladas. Su piel, una vez tersa y bronceada, ahora estaba pálida y fría al tacto, sus ojos grandes y oscuros hundidos en las cuencas. Un sudor pegajoso le bañaba la frente, contrastando con el temblor que sacudía su pequeño cuerpo. El aire de la cabaña, normalmente perfumado por el aroma de la leña y las hierbas medicinales, ahora olía a enfermedad, a desesperación. Su hermano mayor, un joven rastreador llamado Kaeden, observaba la escena con el corazón desgarrado. La impotencia lo asfixiaba, un nudo de angustia en su garganta que le impedía gritar, llorar, hacer algo para aliviar el sufrimiento de su hermana. Los tratamientos tradicionales habían fallado, los remedios de las curanderas habían demostrado ser inútiles, la enfermedad avanzaba implacablemente, una sombra oscura que se cernía sobre la familia. La desesperación lo empujaba hacia la acción. Ya no le importaba lo arriesgado, lo peligroso, lo imposible que pareciera la tarea. Tenía que encontrar una solución, aunque fuera la más improbable, la más fantástica. En los relatos de su abuela, en las antiguas leyendas de la tribu, escuchó hablar del venado espíritu, una criatura mágica capaz de sanar cualquier enfermedad, un ser mítico que habitaba un bosque prohibido, envuelto en misterio y peligros. La imagen de Nala, cada vez más débil, lo empujaba a seguir adelante. La leyenda del venado espíritu, una vez un cuento de hadas infantil, ahora se convirtió en su única esperanza, su última oportunidad para salvar a su hermana. El miedo era una presencia constante, pero no podía dejar que lo paralizara. Con un corazón lleno de un miedo y una esperanza encontrados, Kaelen emprende su viaje adentrándose en el oscuro y misterioso bosque en busca de la mítica criatura. Kaelen se adentró en el bosque, un mar verde oscuro que se extendía ante él hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles, imponentes y centenarios, se erguían como gigantes dormidos, sus ramas entrelazadas, formando un techo impenetrable que apenas dejaba pasar algunos rayos de sol. El aire denso y húmedo olía a tierra mojada, a musgo y a una sutil nota de algo extraño, algo sobrenatural que erizaba la piel. Cada sentido se agudizó. El oído captaba el susurro del viento entre las hojas, el crujido de ramas bajo sus pies
el lejano graznido de un ave desconocida. El olfato percibía la humedad de la tierra, el aroma fresco de las agujas de pino y ese olor extraño, persistente, que indicaba la presencia de algo misterioso. Su piel se erizaba ante cada sonido, ante cada sombra que se movía entre los árboles, entre las raíces de un árbol caído. Encontró una pluma blanca casi irreal en su perfección. Más adelante, una pequeña piedra tallada con un símbolo desconocido, una especie de runa ancestral. Eran pistas, indicios. Serían señales del venado espíritu o las trampas de alguna criatura maligna que acechaba en las sombras. El peligro acechaba en cada rincón del bosque. Un par de ojos amarillentos brillaron entre las sombras, un susurro fantasmal rozó su oído. Las ramas se movían sin la ayuda del viento, como si manos invisibles las manipulasen. Las raíces de los árboles se convertían en trampas y el mismo suelo parecía conspirar contra él. El tiempo se agotaba y la desesperación se mezclaba con el miedo, alimentando su determinación. Agotado y desorientado, Caelen se detuvo a descansar al pie de un imponente roble, sus ramas retorcidas como garras de anciano. El sol comenzaba a declinar, pintando el cielo con tonos rojizos y anaranjados, mientras las sombras se alargaban, creando un ambiente misterioso y tenso. De repente un leve susurro le llegó al oído, un sonido apenas perceptible que parecía provenir de entre las raíces del árbol. Entre las raíces, entre la maleza y las sombras, apareció una figura diminuta, una anciana envuelta en una larga túnica oscura, su rostro arrugado como el cuero curtido, sus ojos de un azul intenso parecían brillar con una luz interna, su cabello blanco como la nieve caía hasta la cintura como una cascada de hielo, en su mano sostenía un bastón de madera nudosa coronado con una calavera de pájaro. La anciana, sin decir una palabra, lo condujo a una pequeña cueva oculta tras el roble. En su interior la luz era tenue, pero suficiente para revelar las paredes tapizadas de símbolos y dibujos antiguos. La anciana, con una voz rasposa como la arena del desierto, le reveló la verdad sobre el venado espíritu, su poder, los peligros que lo acechaban y la prueba que debía superar para obtener la cura. Antes de despedirse, la anciana le entregó un pequeño amuleto de hueso tallado, un símbolo protector contra las fuerzas oscuras del bosque. Le advirtió sobre los peligros que se avecinaban, la naturaleza traicionera del lugar y la prueba decisiva que le esperaría al final del camino. Con un último susurro, la anciana desapareció, dejando a Caelen solo en la cueva con el amuleto en la mano y un profundo sentido de misterio y anticipación. Ante él se extendía el río de las lágrimas, un torrente de agua oscura y turbulenta que serpenteaba entre las rocas, su cauce traicionero y profundo. No era un río cualquiera. La leyenda contaba que sus aguas estaban imbuidas de magia que absorbían la tristeza y amplificaban el miedo. Caelen sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presagio de los peligros que le esperaban. El camino para cruzarlo era un estrecho sendero rocoso, bordeado por precipicios y cubierto de una extraña vegetación que parecía moverse por sí misma. Arbustos espinosos se enredaban en sus pies y las raíces de los árboles formaban trampas ocultas que amenazaban con en el aire, un murmullo constante parecía susurrar advertencias y promesas, una mezcla de miedo y esperanza. Pero el mayor peligro no eran los obstáculos físicos, criaturas sombrías, formas fantasmagóricas
surgían de las profundidades del río y las sombras del bosque, susurrando en su mente, intentando quebrantar su voluntad. El miedo se enconchaba en su corazón, pero la imagen de Nala luchando por su vida lo mantenía firme. Su determinación, alimentada por el amor fraternal, era un muro contra el terror. Con cada paso, con cada obstáculo superado, Kaelen se sentía más fuerte. El recuerdo de Nala, su voz, su sonrisa eran su escudo y su guía. El amuleto que le había dado la anciana colgado alrededor de su cuello parecía latir con una fuerza misteriosa. No era solo un viaje físico, era un viaje a través del miedo, una prueba de coraje y resistencia que lo fortalecía con cada paso que daba hacia la otra orilla. El bosque de los susurros era una región oscura y opresiva, donde los árboles se enroscaban como tentáculos, sus ramas desnudas y retorcidas se entrelazaban creando un laberinto de sombras. La luz del sol apenas lograba penetrar la densa maleza, creando una atmósfera de eterno crepúsculo. El aire, frío y húmedo, cargaba con un peso invisible, un silencio sepulcral roto solo por el susurro inquietante del viento entre las hojas. De pronto, una voz susurró su nombre, una voz etérea que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era una voz seductora que le prometía descanso, consuelo, un escape a su dolor. Pero Kaelen reconocía el engaño, sabía que eran las voces de los espíritus del bosque intentando quebrantar su voluntad, sembrar dudas en su mente y desviarlo de su camino. Las ilusiones se sucedían una tras otra, imágenes vívidas y tentadoras que parecían sacadas de sus propios recuerdos. Vio a Nala sana y feliz jugando entre las flores. Escuchó la risa de su abuela, el canto de los pájaros de su infancia. Pero eran engaños, espejismos destinados a romper su determinación. Kaelen se aferraba a la realidad, a la imagen de su hermana enferma, a su misión. Con cada paso la presión aumentaba, las voces se volvían más insistentes, más persuasivas, más aterradoras. El miedo se insinuaba como una serpiente venenosa, pero Kaelen se negaba a ceder. El amuleto alrededor de su cuello parecía arder, una fuente de fuerza y protección contra el torrente de dudas y tentaciones. Su determinación inquebrantable era su única arma contra la magia oscura del bosque. El aire se volvió irrespirable, denso y caliente, cargado con el olor acre del humo y las cenizas. Ante Kaelen se extendía un paisaje desolado, un páramo negro y calcinado donde los árboles carbonizados se erguían como esqueletos contra un cielo plomizo. Era el rastro de un fuego misterioso, un incendio que había devastado la zona, dejando tras de sí un silencio inquietante y una atmósfera opresiva. El calor era abrasador, una ola invisible que golpeaba su cuerpo, secando su garganta y haciéndole arder la piel. El suelo, aún caliente bajo sus pies, le quemaba las plantas de los pies. El aire estaba saturado de humo, haciéndole toser con violencia, dificultando la respiración, pero Kaelen avanzaba, impulsado por una fuerza interior que superaba el dolor y la incomodidad. De las cenizas, criaturas extrañas e inquietantes emergieron como si el fuego las hubiera engendrado. Seres deformes, con formas retorcidas y ojos brillantes, se movían entre los troncos calcinados, sus siluetas inquietantes bajo el cielo plomizo. Eran las criaturas del fuego, espectros surgidos de la destrucción, y se abalanzaron sobre Kaelen con furia salvaje. El combate fue brutal, una lucha encarnizada contra el calor, el humo y las criaturas infernales. Kaelen se defendió con valor, su agilidad y su destreza con el tomahawk se pusieron a prueba. El dolor era intenso, las quemaduras se multiplicaban en su cuerpo, pero su voluntad no se quebraba. Su valentía, alimentada por el amor a su hermana, brillaba como una llama en medio de las cenizas, una prueba de su fuerza y determinación. El bosque se transformó, los árboles se hicieron más esbeltos, sus troncos se entrelazaron formando un laberinto impenetrable, un entramado vivo y cambiante que parecía respirar a su alrededor. Ya no era un simple bosque, era un laberinto mágico, un desafío a su ingenio y su astucia. Cada sendero parecía idéntico al anterior, cada árbol se confundía con el siguiente
creando una sensación de desorientación y claustrofobia. A su alrededor, los espíritus guardianes del bosque lo observaban, sus formas etéreas e invisibles, pero su presencia palpable. Sentía sus miradas, sus susurros, sus intentos de manipulación. Debía mantener la concentración, la claridad mental para resistir su influencia. Un solo paso en falso podría llevarlo a un callejón sin salida o peor aún, a una trampa mortal. En su camino se encontró con una serie de acertijos antiguos, pruebas de ingenio y sabiduría que debía resolver para poder avanzar. Piedras con runas misteriosas, árboles que cantaban enigmas, caminos que se bifurcaban sin una lógica aparente. Cada enigma requería una solución precisa, un acto de intuición o conocimiento ancestral. Un error podría ser fatal y al tiempo parecía distorsionarse dentro del laberinto. Los minutos se convertían en horas, las horas en días. La fatiga se apoderaba de él, pero Kaelen se negaba a sucumbir. El pensamiento de Nala, su imagen débil y enferma, lo empujaba hacia adelante. Cada enigma resuelto era una victoria, una confirmación de su inteligencia y perseverancia. Un paso adelante hacia la salida, hacia la cura. Un crujido de ramas le hizo girar sobre sus talones. No era el viento, algo se movía entre los árboles, algo grande y sigiloso. El corazón de Kaelen dio un vuelco. Reconoció el olor, cuero curtido, pólvora y algo más, algo oscuro y amenazante. Un cazador, y no un cazador cualquiera. Este era diferente. Era un hombre enorme, un gigante envuelto en un abrigo de piel oscura, su rostro oculto tras una capucha. Su silueta se recortaba contra la luz crepuscular, proyectando una sombra alargada y amenazante que parecía extenderse como un tentáculo. Llevaba un rifle de gran calibre en sus manos, listo para disparar, y emanaba una aura de oscuridad y maldad. El cazador, sin decir una palabra, abrió fuego. Las balas silbaron a su alrededor, arrancando pedazos de corteza de los árboles. Kaelen se lanzó al suelo, rodando entre los arbustos, usando su conocimiento del terreno para escapar del fuego mortal. La agilidad de un felino, la astucia de un zorro, lo ayudaron a evitar la muerte, pero el peligro era inminente. La persecución continuó, un juego mortal de gato y ratón entre la sombra y la luz. El cazador era implacable, su odio y su determinación parecía ilimitada. Kaelen sabía que no podía enfrentarlo directamente, tenía que usar su ingenio, su destreza para sobrevivir. El tiempo se agotaba y la situación se agravaba con cada paso que daba, con cada bala que silbaba a su alrededor, en una carrera contrarreloj, contra un enemigo implacable y misterioso. Tras una larga y agotadora persecución, Kaelen se refugió en una pequeña abertura entre las rocas, una grieta apenas visible que parecía tragarse la luz. Al adentrarse, se encontró en una caverna amplia y misteriosa, cuyas paredes brillaban con una luz extraña, una luminosidad interna que emanaba de los cristales que cubrían cada superficie. El aire era fresco y puro, un contraste total con el ambiente sofocante del exterior. Los cristales, de formas y tamaños variados, parecían emitir una suave luz que iluminaba la caverna con un resplandor etéreo. Algunos eran pequeños y transparentes, otros grandes y opacos, proyectando sombras misteriosas sobre las paredes. En el centro de la caverna, un gran cristal casi transparente parecía ser el foco de toda esa energía, un corazón brillante palpitando con una fuerza misteriosa. En las paredes de la caverna, Kaelen descubrió una serie de petroglifos antiguos, dibujos y símbolos que parecían contar una historia. Reconoció algunas de las figuras, el venado espíritu, un mapa del bosque y algunos símbolos que parecían representar la prueba que debía superar. Era la información que buscaba, la clave para encontrar la cura para Nala. Pero la caverna no era solo un lugar de conocimiento, también era un lugar de peligro latente. Un susurro frío recorrió la caverna, un presagio de una amenaza inminente. Kaelen sintió una presencia oscura, se siente peligro que se acercaba sigilosamente. Con el mapa en mente y el corazón latiéndole con fuerza, Kaelen se preparó para seguir adelante con lentitud y cautela hacia la siguiente prueba. El valle se extendía ante
un abismo profundo y oscuro envuelto en una densa niebla que parecía absorber la luz del sol. Era un lugar silencioso y opresivo dominado por la oscuridad, donde los árboles se erguían como espectros contra un cielo plomizo. El aire estaba cargado de un silencio pesado, un vacío que resonaba en los oídos, un presagio de la soledad y el misterio que lo esperaban. Caelen descendió al valle adentrándose en la oscuridad que parecía abrazarlo. Era un viaje no solo físico, sino también emocional. En ese lugar sombrío se enfrentaba a sus propios miedos y dudas, a los fantasmas del pasado y las incertidumbres del futuro. La soledad lo envolvía como una pesada manta, amplificando sus temores y sus inseguridades. Entonces, entre la niebla y las sombras, las voces comenzaron a susurrar. No eran las voces engañosas del bosque, sino las voces de los espíritus del valle, entidades antiguas y sabias que parecían habitar la misma tierra. Sus voces no buscaban engañarlo, sino enseñarle. Le hablaron de aceptación, de la importancia de confrontar los miedos, de abrazar el pasado para construir un futuro mejor. Al escuchar sus palabras, Caelen sintió un cambio profundo en su interior. Un peso invisible pareció desaparecer de sus hombros, un nudo en su corazón se desató. Comprendió que la fuerza no solo residía en la acción, sino también en la aceptación, en la capacidad de confrontar los miedos y abrazar la verdad. Con un corazón renovado, Caelen emergió del valle transformado por la experiencia, listo para el siguiente desafío. Agotado, pero no derrotado, Caelen llegó a una pequeña pradera en el corazón del bosque. Era un lugar extraño, un claro en medio de la maleza, donde la luz del sol penetraba con fuerza, creando un contraste impactante con la oscuridad del bosque circundante. En el centro de la pradera, un viejo árbol solitario se erguía imponente, sus ramas extendidas como brazos protectores. Al acercarse al árbol, Caelen sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Una visión, una imagen poderosa e intensa se apoderó de su mente. Vio al venado espíritu, una criatura majestuosa y etérea, sus cuernos ramificados como ramas de un árbol antiguo, su pelaje brillante como la luna llena, sus ojos brillando con una luz celestial. El venado espíritu no era solo una criatura mágica, era un símbolo, una representación de la fuerza interior, de la capacidad de superar las adversidades. La visión le reveló el verdadero significado de la leyenda, el poder sanador que no estaba en la criatura misma, sino en la aceptación, la perseverancia y el amor. Un profundo conocimiento ancestral se grabó en su alma. Pero la visión no terminó ahí. Una revelación impactante lo golpeó con la fuerza de un trueno. La verdad sobre la enfermedad de Nala, la verdadera naturaleza de la cura, se le mostró con brutal claridad. No era una simple enfermedad física, sino una maldición ancestral, una conexión con un pasado oscuro y doloroso que debía enfrentar para romper el ciclo. Una nueva y peligrosa misión se abría ante él. Finalmente, frente a él se encontraba el venado espíritu. No era la criatura mítica de la leyenda, sino un venado común, aunque con una belleza y una serenidad extraordinarias. Su pelaje de un marrón rojizo brillaba bajo la luz del sol, sus ojos oscuros y profundos parecían reflejar la sabiduría de los siglos, pero obtener la cura no sería tan simple como encontrar al animal. El venado espíritu no ofrecía la cura directamente. Ante Caelen se alzaba un antiguo monolito de piedra cubierto de runas y símbolos. La anciana del bosque había tenido razón, la cura no era un simple objeto mágico, sino una prueba de coraje, de sabiduría ancestral y de comprensión espiritual. Caelen debía descifrar el enigma del monolito para obtener lo que necesitaba. Las runas pulsaban con una energía sutil, un latido invisible que resonaba en la mente de Caelen. Recordó las lecciones de los espíritus del valle, la importancia de la aceptación y la comprensión. Lentamente, con paciencia y concentración, comenzó a descifrar el enigma. Cada símbolo, cada runa revelaba un fragmento de la verdad,
un paso más hacia la solución. Finalmente, tras un esfuerzo monumental de concentración y comprensión, Kaelen descifró el enigma. El monolito se abrió revelando una pequeña cavidad en su interior. Dentro yacía una flor de color morado intenso irradiando una luz suave y cálida. Era la cura, no un elixir mágico, sino una conexión con la naturaleza, con la sabiduría ancestral y con la fuerza interior. La esperanza renovada llenó su corazón. Kaelen emergió del bosque dejando atrás la oscuridad y el misterio. Llevaba consigo la cura, una pequeña flor de color morado intenso, irradiando una suave luz que parecía reflejar su renovada esperanza, pero su viaje aún no había terminado. El camino de regreso a su tribu era largo y peligroso. Sabía que el cazador oscuro aún lo perseguía, que los peligros del bosque seguían acechándolo, pero esta vez Kaelen no sentía miedo. La flor en su mano, la imagen del venado espíritu, el conocimiento ancestral que había adquirido, eran fuentes de fuerza y determinación. Con renovada energía sorteó los obstáculos con agilidad y destreza. Esquivó las trampas, superó los peligros y enfrentó al cazador oscuro con valentía. No era solo la fuerza física, sino también la fortaleza interior la que lo impulsaba. La flor, símbolo de esperanza y sanación, era su talismán, su guía en la oscuridad. Finalmente llegó a su cabaña. La flor, todavía irradiando su luz suave, fue colocada sobre el pecho de Nala. Su familia y su comunidad lo esperaban con angustia. Pero la oscuridad que se cernía sobre ellos comenzó a desvanecerse. Un cambio positivo se extendía sobre su familia, sobre su tribu, un renacimiento simbolizado por la flor mágica, un símbolo de esperanza y sanación. Ya la pequeña Nala abrió sus ojos, antes apagados y hundidos, ahora brillaban con una luz viva, llena de energía. Una sonrisa débil al principio se dibujó en sus labios. La flor mágica había hecho su trabajo, la enfermedad, esa sombra oscura que la había consumido, se había retirado, dejando tras de sí la promesa de un nuevo comienzo. El alivio inundó el corazón de Kaelen, una ola de felicidad que lo envolvió por completo. La alegría se desbordó en la cabaña, una celebración espontánea que resonó en el corazón de la tribu. La pequeña Nala, ahora sana y radiante, se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder, de la perseverancia, del coraje y sobre todo del amor fraternal. La enfermedad que una vez había sembrado la desesperación ahora había dado paso a una nueva era de optimismo y sanación. La historia de Kaelen se convirtió en una leyenda, un relato que se transmitiría de generación en generación. La historia de un joven que, impulsado por el amor a su hermana, se enfrentó a los peligros de un bosque encantado y superó sus propios miedos para encontrar la cura. Su valentía, su perseverancia y el poder de su amor fraternal serían una fuente de inspiración para todos. Su valentía nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros la esperanza puede renacer. ¿Quieres ser parte de más historias llenas de valentía, perseverancia y redención? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte las próximas aventuras épicas del lejano oeste. No te arrepentirás.